La noche del 29 de septiembre en la Asamblea Nacional, asambleístas de Alianza País y de oposición votaron en contra del veto presidencial al proyecto de ley orgánica del servicio público. De 23 votaciones, gran parte fue por la ratificación del proyecto de ley aprobado por la Asamblea, con márgenes que iban de 113 a 119 votos en contra del veto, lo cual provocó que desde la Secretaría General de la Administración Pública se anuncie esa misma noche que tenían listo el decreto de disolución de la Asamblea para convocar elecciones anticipadas de asambleístas y de presidente de la República. Es nuestra invitada la asambleísta Irina Cabezas, encargada de la presidencia de la Asamblea la noche del 9 de septiembre y los días subsiguientes. Licenciada, muy buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, buenos días al país. Asambleísta, la votación sobre los artículos de la discordia con policías y militares en el proyecto de ley de servicio público fue la siguiente: 64 por el sí a la ratificación y en contra del veto, 0 por negar la ratificación y allanarse al veto, 3 en blanco y 50 abstenciones, es decir, que no hubo votos por el allanamiento al veto, pues los asambleístas de Alianza País se abstuvieron. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿estaban o no conscientes todos los asambleístas del descontento de policías y militares respecto a estas disposiciones derogatorias? Bueno, Alfredo, hay que recordarle al país también que fueron planteamientos divididos para el allanamiento de los diferentes artículos. Fueron cerca de 11 o 12 o 20, llegaba hasta 22 propuestas de artículos de ratificación, otras de insistencia, otras de allanarse al veto, pero no fue una sola votación en sí que se planteó en este caso que nos allanamos a todos los artículos, o en este caso no es que se dividieron los artículos, hay que serle claro al país. Pero aparte de eso, yo veo de que cualquier objetivo que nosotros tengamos o objetivo particular que tenga un sector no puede estar sobre el bien común, Alfredo. Nosotros lo que hemos visto es que cualquier inquietud que haya habido, de inquietud o de discrepancias con los artículos de allanamiento, del veto planteado o la ratificación de los textos, no era lo más correcto justamente desestabilizar a la fuerza pública, mal informarle a la fuerza pública para que se den los hechos de este intento de golpe de Estado que fue el 30 de septiembre. Es cierto, yo estuve de presidente encargada el 30 de septiembre, porque hasta la noche del 29 estuvo el presidente Fernando Cordero. Pero hay que serle muy claro al país, yo me ratifico en que esto fue un intento de golpe de Estado, que se intentó matar al presidente. Le acabé de escuchar a la asambleísta Gilmar Gutiérrez decir que en el informe que da las Fuerzas Armadas habla de retención. ¿Cuál es el sinónimo de retención? De acuerdo a la Real Academia de la Lengua. Es justamente el sinónimo es secuestro, y donde se puede plantear justamente de que estuvo retenido el presidente. Cuando usted le retienen está privado de su libertad de poder circular. Esto es un secuestro. Es que hay una serie de hechos conexos y a usted le tocó vivirlos en la Asamblea, por eso es importante analizar también qué ocurría en la Asamblea, que es un poder simbólico de la democracia. O sea que al día siguiente de la votación se produce la sublevación, la escolta legislativa impide el acceso a los asambleístas de Alianza País. Y entonces, ante esta situación, ¿qué hizo usted? ¿Habló con el jefe de la escolta, que debía obedecer sus órdenes? ¿Se reunió con los jefes de bloque? ¿Pudo ingresar a la Asamblea? O sea, ¿qué pasó en la Asamblea esa mañana? Sí, a ver, los hechos son desde las 9 de la mañana. Yo estuve inaugurando el taller de la ley de discapacidades que empezamos a trabajar desde el 30 de septiembre. Luego de eso ya nos informaron de que hubo todo el tema ocurrido en el Regimiento Quito y la agresión al señor presidente de la República. Me traté de dirigir a la Asamblea, ya no pude ingresar, estaban quemando llantas, fui agredida al ingreso, la seguridad que estaba a mi cargo justamente fue las personas que me dijeron: no es seguro que usted ingrese, señor asambleísta. Entonces, pero los hechos claramente que no pudimos ingresar a nuestro sitio de trabajo. O sea, la Asamblea Nacional es el primer poder del Estado, y desde ahí ya se veía la planificación de lo que era este intento de golpe de Estado. Luego de eso estuvimos sin poder ingresar, nos dirigimos a una de las oficinas de Vida para Quito para poder organizar con varios más asambleístas, dimos la rueda de prensa en el Consejo Nacional Electoral. Luego de eso, en ningún momento el jefe de la escolta legislativa se comunicó conmigo a informarme los hechos que estaban sucediendo en la Asamblea. Eso fue algo muy claro en el juicio que se le siguió al coronel Tapia, en donde sí le dijo al señor secretario general, en este caso de la Asamblea, Francisco Vergara, de que él estaba de brazos caídos y que no podía garantizar la seguridad de los asambleístas. Justamente veamos lo que dijo el coronel Tapia para que quede claro cuál fue la posición de él. A ver. Ustedes han podido apreciar la presencia de un grupo de compañeros policiales de otras unidades, informados ante los acontecimientos de que se quiere tomar la Asamblea Nacional.
la ciudadanía. Debo decirles, señores, que todavía mantengo el liderazgo de mi personal policial de acá de la Asamblea, pero no es menos cierto que me uno a la actitud que han asumido mis compañeros policías. Lógicamente, dentro del plano profesional, los compañeros que se han dado cita únicamente han venido a resguardar las seguridades de las instalaciones y de las personas que estamos aquí. ¿No van a desalojar la Asamblea? No vamos a desalojar. Yo voy a tratar de conversar con la administración para mirar de la manera más organizada puedan salir los señores funcionarios para evitar cualquier situación que se nos pueda ir de las manos. Bueno, ahí está clara la posición de él. Luego usted decide suspender la sesión en la que se podía decidir el rechazo al veto presidencial y terminar el problema, pero también a esa hora, ¿qué había ocurrido para que usted tome la decisión de suspender la asamblea? Porque habían hechos que ocurrían en varias partes de la capital. Primero que nada, ante los hechos simplemente de ver como el coronel Tapia no estaba a órdenes, lo que le correspondía a norma constitucional y la ley orgánica de la función legislativa, a órdenes del presidente o presidenta de la Asamblea. Él nunca estuvo a esas órdenes, sino más bien a órdenes que venían de sus subalternos, en los cuales se olvidó completamente de su normativa constitucional de garantizar seguridad a los asambleístas y al Palacio Legislativo. Luego de eso, así es, yo ingreso a la Asamblea, tratamos de conversar con los jefes de bancadas, en donde hay que decirle claramente al país lo que pidieron, era negociar con la vida del presidente, intentaron crear una comisión de asambleístas, incluso planteando ya la amnistía de los insubordinados, pero a su vez devolviendo el Código de Finanzas Públicas, reforma la Ley de Educación, reforma los artículos de la LOCEP. ¿Qué era eso? Era justamente un tema de negociación con la vida del presidente. Por eso tomé la decisión personal de suspender esa convocatoria, ya que no íbamos a permitir que la Asamblea, el Congreso Nacional, lo que estaba acostumbrado anteriormente, era a negociar y ser parte de los intentos de golpe de Estado o de los golpes de Estado. Creo que esa historia del país no se la puede volver a repetir. Por eso tomé la decisión de suspender esa convocatoria en vista de que ahí se intentaba justamente continuar con lo que era el golpe de Estado. O sea que el asunto es que el presidente ya había irrumpido en el regimiento Quito, donde fue agredido, estaba asilado en el hospital. Entonces usted tuvo temor de que al reunirse la asamblea, luego de la oposición había ofrecido amnistía a los sublevados, se tome alguna decisión como declarar el abandono de la presidencia o algo parecido que ponga en la indefensión al presidente. O sea, todo era posible. Totalmente. ¿Ah? Todo era posible, además había el pedido. Me preguntaron en la reunión de jefes de bancadas, ahí están varios testigos que estuvieron más de 30 personas. Usted me dice que el presidente está secuestrado. Le dije, sí, está secuestrado. Si está secuestrado, usted se da cuenta que no está en capacidad de poder ejercer el poder. Usted se da cuenta de ese vacío que podemos generar y que aquí en la Asamblea podemos plantear. O sea, eso ¿por qué no se le dice al país, Alfredo? Esas son las cosas por las cuales no podíamos permitir que nuevamente la Asamblea sea la que nos llene de vergüenza, en este caso, de plantear, de ser parte de un intento de golpe de Estado. Ahora, pero ahí hay otra cosa luego, porque van avanzando los acontecimientos y cada uno tiene su propia dinámica. Luego fue liberado el presidente. Ya se había declarado el estado de excepción y se había puesto a la Asamblea bajo la protección de las Fuerzas Armadas. Pero si ya se había restablecido el orden, ¿por qué no convocó usted a la Asamblea? ¿Por qué permitió que el veto presidencial entre en vigencia por el Ministerio de la Ley? Y también eso se puede ver como una forma del golpe de Estado, declarar en receso a la Asamblea, que podía y debía reunirse en cualquier sitio del territorio nacional para tratar un asunto de su exclusiva incumbencia, como era el veto. ¿Por qué ya no se reunió más la Asamblea? ¿Por qué se la declaró en un virtual receso? Nosotros no, yo no convoqué a los próximos días a la Asamblea en vista de la conmoción que seguía existiendo dentro del país y no prestaba las garantías ni la seguridad, en este caso, del primer poder, en este caso, poder legislativo. Eso es un hecho. Nosotros no podemos negar de que tampoco al otro día, el día 30 de septiembre es un día triste para todos. A mí me parece absurdo decir que no pasó nada. Los muertos no es mentirle al país. No existieron esos muertos, no hubo esa agresión, no hubo ese intento de magnicidio. Me dicen que yo no estuve en la habitación del presidente. Yo vi las balas adentro de la habitación del presidente. Las personas que estuvimos ahí sí sentimos ese temor y esa tristeza tan grande de ver justamente a lo que había llegado, a lo que plantearon esos poderes políticos, intentaban llegar al finalizar el 30 de septiembre. Pero primó la democracia, triunfó la democracia, no a la impunidad es lo que estamos pidiendo, Alfredo, y lo que tengamos que ratificarla a las instancias que sean necesarias de dar nuestros testimonios en el tiempo que sea necesario, lo seguiremos haciendo porque para eso tenemos una cara limpia justamente en defensa de lo que el pueblo ecuatoriano plantea en las urnas. Aprendamos justamente. El pueblo ecuatoriano luego nos dirá en las urnas si continuamos, no continuamos, si el proyecto político continúa, no. El pueblo, el soberano es el que debe decidir, no a la fuerza ni tampoco entrando por la ventana. Licenciada Cabezas, gracias por haber participado en Contacto Directo.